Capítulo 55. Un truco de la luz. Willow dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se sumergía aún más en su baño de burbujas, con los ojos cerrados. Incluso a través de los párpados, podía ver el sutil parpadeo de las innumerables velas que rodeaban el borde de la bañera. Los pétalos de rosa esparcidos en el agua proporcionaban un agradable aroma a la habitación en combinación con los diversos aceites añadidos, y Willow pensó que no podría estar más feliz un viernes por la noche. Para su sorpresa, estaba completamente equivocada. La repentina vibración de su pergamino contra el borde de la bañera la hizo recobrar la consciencia de golpe, y se inclinó ligeramente hacia adelante para arrancar el dispositivo del borde de cerámica del lavabo. Mientras atraía el pergamino hacia sí y lo desbloqueaba, este no dejaba de vibrar furiosamente, como si estuviera a punto de explotar. Willow arqueó una ceja perfecta mientras tecleaba en la pantalla, solo para encontrar su chat grupal con los equipos STRQ y Okra lleno de mensajes. Al volver a la parte superior de la nueva cadena, encontró uno marcado como RT, y de inmediato se permitió una amplia sonrisa. Estoy dentro. Papá me deja ir. Willow respiró aliviada y se secó un mechón de cabello húmedo de la cara antes de comenzar a escribir en la pantalla de su pergamino. Excelente. Nos alegra tenerte con nosotros, Roman. En cuanto pulsó enviar, llamaron a la puerta de su dormitorio. Willow miró el reloj de su pergamino, pero se quedó atónita. Inmediatamente después, miró el reloj de cristal sobre la encimera del baño para confirmar lo que había visto. Era casi medianoche. Lentamente, cerró el pergamino y se levantó de la bañera, chorreando agua perfumada mientras permanecía desnuda en el baño. La heredera sacó apresuradamente una toalla del perchero antes de abrir la puerta del baño y asomar la cabeza hacia su dormitorio desocupado. Ya voy. Gritó Willow antes de abrir la puerta por completo. Se secó con la toalla lo más rápido posible. Sus músculos ya extrañaban la calma relajante del baño de burbujas. Perdón, solo tardó un momento. No hubo respuesta del otro lado de la puerta, y Willow dejó de secarse con la toalla por un momento para simplemente mirar la madera. Mientras se envolvía en su toalla y se ponía un par de pantuflas blancas y peludas, se dirigió a la puerta con pasos cautelosos, permaneciendo lo más silenciosa posible. Después de respirar profundamente, Willow puso su ojo en la mirilla. Su ojo involuntariamente se abrió al ver a Adam Taurus de pie en el pasillo, solo y armado. El chico tenía su ojo visible cerrado y su mano desocupada apretada en un puño apretado mientras caminaba de un lado a otro frente a la puerta. Willow dudó brevemente y luego se desvió hacia la sala de estar, donde agarró a Myrtenaster de la mesa de café. Respiró hondo varias veces antes de dirigirse a la cocina y pararse detrás de la isla en el centro del piso, su estoque y la parte inferior del cuerpo ocultos a la vista. Con una serie rápida de movimientos de mano, un par de glifos blancos se manifestaron alrededor de las cerraduras dobles de la puerta del dormitorio antes de que un tercero apareciera alrededor del picaporte y abriera la puerta. Adam fijó su atención en Willow al abrirse la puerta, y pareció desconcertado. Willow no supo si la sorpresa del chico se debía a que ella abriera la puerta casi desnuda, a que la hubiera abierto o a que lo hubiera hecho con su apariencia. Buenas noches, dijo Willow con cariño, intentando fingir una sonrisa. Mantuvo una mano sobre el mango de Myrtenaster todo el tiempo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Sucede algo? Adam parpadeó y se aclaró la garganta antes de desviar rápidamente su atención hacia la sala de estar y lejos de Willow mientras sus mejillas se ponían rosadas. No pasa nada, solo necesitaba verte. Esta noche. ¿Ah, sí? Preguntó Willow arqueando una ceja. Su agarre en la empuñadura de Myrtenaster se afianzó al tiempo que sus nudillos palidecían. Hizo todo lo posible por mantener la voz serena y firme, aunque empezó a temblar como la de Adam. ¿Sola? Nunca has venido sola. No, lo sé, empezó Adam mientras se acercaba lentamente a Willow. Normalmente no voy solo a ningún sitio, a menos que me esconda de la gente. Pero esto es algo que tengo que hacer solo, antes de las vacaciones. ¿Es algo que debería haber hecho hace ¿Por qué estás armado? Interrumpió Willow, con la voz repentinamente fría y la mirada penetrante. Adam se detuvo de inmediato y levantó la mano libre en postura defensiva. Su mirada no se apartó de la de Willow, y mientras su rostro reflejaba preocupación y tensión, el suyo simplemente estaba confundido. Tras varios momentos de procesar lo que ella quería decir, Adam bajó la mirada hacia su katana envainada y luego volvió a mirar a Willow. Aparentemente horrorizado, retrocedió un paso y negó con la cabeza furiosamente.
No, no lo soy, no lo hice, pensabas que lo era. Planeo usarla, dijo Willow con cautela. Adam, estás aquí en mi suite, solo, a medianoche, con tu arma y nuestra historia. ¿No ves motivo de preocupación? Sin pensarlo dos veces, Adam se acercó de nuevo a la isla de la cocina y puso su espada encima antes de retroceder. El fauno levantó las manos en señal de rendición y bajó la cabeza con un suspiro. Claro que sí. Es solo que, no estaba pensando en cómo se vería desde tu perspectiva. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera se me ocurrió lo obvio. Lo siento, Willow. Fue completamente mi culpa. Es irónico oír esas palabras viniendo de ti y no al revés, ¿verdad? Preguntó Willow mientras rodeaba la isla y recogía la espada envainada de Adam. Tras inspeccionar brevemente la artesanía, se la ofreció. Y exageré, pero, no es tu comportamiento habitual, y me asusto fácilmente por la noche. No pasa nada. Adam aceptó la espada con cautela y le dio a Willow una sonrisa apagada. No ha pasado nada. Al menos no esta noche. De hecho, por eso vine, Willow. Creo, aunque agradezco la invitación a Bakuo, no estoy segura de poder aceptarla. ¿No viste el mensaje de Román? Preguntó Willow ladeando la cabeza. Sí, confirmó Adam. Pero no es eso. Es nuestra historia, como tú dices. Vine solo porque quiero contarte la verdad sobre lo que pasó en las minas. Deberías ser el primero en saberlo, y no puedo aprovecharme de tu amabilidad sin al menos contarte toda la historia y asegurarme de que estás en paz con ella. Willow dudó un momento y luego respiró hondo, para serenarse. Rodeó con un brazo los bordes superiores de su toalla y con la otra mano sujetó a Myrtenaster. De alguna manera, sus dedos no se habían aflojado en absoluto alrededor de la empuñadura. Adam, ya lo sé, y hasta cierto punto, lo entiendo. Lo he oído de mi padre, de nuestros amigos, y también de ti. Mataste a empleados de la empresa de mi padre. A algunos los conocía. A uno de ellos le tenía una relación cercana. Aunque siempre los llevaré en mi corazón, La verdad, te guardo cierto rencor por ello, al mismo tiempo, no puedo, sé que en el calor del momento, hiciste lo que tenías que hacer, y he estado haciendo todo lo posible por dejar atrás la situación y centrarme en tu papel en mi vida ahora. Fue el turno de Adam de respirar profundamente y meneó la cabeza suavemente. Eso, no fue lo que pasó ahí abajo, dijo Adam lentamente. Yo no maté a nadie. Los ojos de Willow se abrieron mientras se reclinaba hacia la isla de la cocina mientras buscaba en el rostro de Adam alguna señal de mentira. ¿Qué? Adam levantó la mirada. Su voz era firme pero gentil. Maté a una persona. Un silencio increíblemente incómodo se apoderó del dormitorio y los hombros de Adam se pusieron rígidos mientras Willow sacudía la cabeza con incredulidad. Pero, Adam, ¿cómo es posible? Había varios cadáveres. He visto las noticias, he visto fotos de los muertos de ese día. Algunos amigos me han contado lo que les contaste sobre cómo saliste de las minas a base de matanzas, y mi padre me ha contado, tu padre mintió, dijo Adam con firmeza. Yo también. He estado exagerando. Esperando que, al presentar una imagen como si tuviera un número impresionante de muertos, la gente me dejara en paz. Los rumores corrieron durante todo nuestro primer año aquí, y una vez que lo hicieron, ese enfoque funcionó, pero tampoco es justo. No es justo para ti, ni para los demás faunos de allá abajo, ni para nadie aquí en Beacon. Le mentí al director Ozpin para que sintiera más compasión por mí, porque si supiera la verdad, no creo que estuviera aquí ahora mismo. Willow miró fijamente al fauno, boquiabierta, mientras intentaba procesar la repentina avalancha de información. Tras varios instantes de tenso silencio, dio un paso hacia su dormitorio y negó con la cabeza. Creo que necesito cambiarme, y esto tiene que ser una conversación larga. ¿Podrías traer el vino? Del bueno. Sí, asintió Adam mientras se dirigía al refrigerador. Sí, a todo eso, mientras Willow cruzaba la puerta y desaparecía de la vista, Adam abrió la pesada puerta del refrigerador. A pesar de su juventud e inexperiencia con el alcohol, había aprendido rápidamente qué botella era la buena y sacó el recipiente frío del estante. Adam volvió a colocar su arma envainada sobre la isla de la cocina y, con la mano libre, tomó 2 copas de pie de un armario superior antes de dirigirse a los sofás. Con mucho cuidado, colocó las copas y la botella sobre la mesa de centro, antes de sentarse en el mueble frente a la puerta del dormitorio de Willow. Willow salió de su habitación con un pijama de seda color lavanda que le cubría por completo el cuerpo, aunque dejó desabrochados los primeros botones. Se dirigió rápidamente al sofá frente al de Adam y se sentó sin decir palabra.
Adam notó que su expresión se había vuelto increíblemente incómoda, incluso más que cuando pensó que él había llegado a la suite con intenciones de hacerle daño. Lamento arruinarte la noche con esto, comenzó Adam mientras levantaba la botella de vino y la descorchaba. No, no, insistió Joe mientras negaba con la cabeza y fruncía el ceño. Mantuvo la vista fija en su vaso mientras Adam lo llenaba casi hasta el borde. La verdad es que, si me dices la verdad, es un gran alivio. Quitar una vida todavía no es algo que pueda digerir fácilmente, pero comparado con la impresión que tenía antes, ¿qué razón tendría para venir aquí y mentirte esta noche? Preguntó Adam mientras inclinaba la botella de vino antes de llevársela a su copa. ¿Qué razón tendría mi padre para mentir sobre cuántos fueron asesinados? Replicó Joe, levantando finalmente la mirada para encontrarse con la de Adam. Dinero. Corrupción. ¿Un encubrimiento? Preguntó el fauno. Un trabajador que escapa de sus minas y causa una muerte es una posible tapadera muy conveniente para otros asesinatos. Quizás esas otras personas fueron problemáticas. ¿De verdad les extrañaría algo así a las élites atlesianas? Willow levantó con cuidado su copa y empezó a girar el tallo entre los dedos. Miró su reflejo con incertidumbre, como si apenas reconociera el rostro distorsionado como el suyo. Me estás pidiendo que crea en tu palabra antes que en la de mi familia, Adam. Propongo una posibilidad, corrigió Adam. No sé cómo ni por qué había tantos cadáveres. No sabía que había varias personas asesinadas hasta que empecé a ver noticias, semanas después de llegar aquí. Simplemente coincidió. Tuve suerte con mi historia. ¿Qué suerte?, repitió Willow. Yo no diría que fue suerte. Pero, necesito saber. ¿Qué pasó si solo mataste a una persona? ¿Y quién fue? No lo sé, respondió Adam. Un guardia. Un trabajador que se descuidó. Se quedó dormido en su puesto en plena noche, y yo tenía el espacio justo para moverme entre las sombras, fuera de la vista de su compañero. Le saqué la espada de la vaina del cinturón, le tapé la boca por detrás y griega. Bueno, hice lo que tenía que hacer para abrirme paso. Mi gente ha sido marcada, o incluso asesinada, por desobediencia, y sus muertes se han atribuido a accidentes en las minas. Lo he visto en carne propia, y me repetía a mí mismo que una vida humana por salvar la mía era un trato justo. Un guardia, repitió Willow. Se llevó la copa a los labios y bebió profundamente, antes de temblar. ¿Un hombre que habías visto antes, cerca de las minas? ¿No era un visitante? No era un visitante, y definitivamente era alguien a quien había visto antes, confirmó Adam al ver a Willow relajarse un poco. Sé que, quienquiera que fuera, solo hacía su trabajo, pero, nos estábamos muriendo allá abajo, Willow. Muchos de nosotros todavía lo estamos. Nunca conocí a mis padres, pues nací en un campo de trabajo y me criaron para trabajar en contra de mi voluntad. No sé cuánto sabe realmente tu padre sobre lo que ocurre en las minas, pero, tiene el poder de cambiarlo. Es el único con ese poder. No sabe mucho, admitió Willow. Nunca visita las minas y prefiere dirigir las demás subdivisiones de la corporación que no se dedican al polvo. Dice que no quiere saber cómo se hace la salchicha. Qué irresponsable e inhumano. Espetó Adam. ¿Le importaría si viera lo que realmente ocurre? Willow se detuvo a considerar la idea, antes de pasarse las manos por el pelo. No lo sé. Ya no tengo ni idea de qué está pensando, en qué está involucrado y en qué no, ni cuál es su postura sobre los derechos de los faunos. ¿Está trabajando con Kali y yo, a qué? Preguntó Adam, con un tono cada vez más cortante. ¿Qué ha cambiado después de meses de reuniones? Willow respiró hondo por la nariz y se mordió el labio inferior. Apuró su vaso por completo antes de servirse otro y dar otro trago largo. Son momentos como estos en los que desearía poder desaparecer en esta botella, dijo Willow con amargura. ¿Momentos en los que tienes que afrontar lo que representa tu apellido? Preguntó Adam. Exactamente. Nada ha cambiado, y lo sé perfectamente, confirmó Willow. Necesitaré tiempo para idear un plan después de que regresemos de Bakuo, pero descubriré la verdad. Te debo a ti, Kali, y a la gente que murió en esas minas el esclarecer este asunto. Jax puede ayudar, y quizá conozca a otra persona en Atlas que podría ayudarme a acceder a los sistemas de mi padre. ¿Crees que hay un récord? Preguntó Adam, arqueando una ceja. Siempre hay antecedentes, cuando hay dinero de por medio, respondió Willow con frialdad. Quizás incluso grabaciones de vigilancia. Voy a investigar cada secreto que no quiere que vea, y si encuentro pruebas de lo que me dices, las aprovecharé. Adam dejó su vaso y de repente se sintió incómodo. ¿Cómo?
Si encuentras pruebas irrefutables de que oculta cosas, ¿qué harás entonces? Willow terminó su segundo trago antes de vaciar el resto de la botella en el vaso que la esperaba. ¿Y entonces? Entonces, tendrá que lidiar con darte explicaciones. Capítulo 56. El bucle. Crow caminaba por la acera con paso confiado, las manos en los bolsillos y una sonrisa burlona. Se abría paso entre la multitud del centro de baile, atrayendo numerosas miradas de los transeúntes por el arma pulida que colgaba de su cinturón. A pesar de las reacciones, el adolescente ignoró a los curiosos mientras continuaba su camino. Su destino estaba a la vista, y sintió curiosidad. Al doblar la esquina y dirigirse al conocido garaje, Crow se sorprendió al encontrar las enormes puertas de acero abiertas de par en par. No había vehículos en la zona, y el lugar parecía casi completamente vacío, salvo por el único ocupante inclinado sobre un banco de trabajo cerca de la pared del fondo. «John», intentó decir Crow mientras salía al garaje. «Jax», respondió el hombre sin mirar por encima del hombro. ¿En serio? ¿Mantienes esa farsa incluso cuando solo estamos los dos?, preguntó Crow juguetonamente, arqueando una ceja y continuando su acercamiento. «Creía que Jax era tu personaje de negocios en Atlas». «Quizás», reconoció el hombre mientras continuaba su trabajo, con los objetos que tenía delante ocultos a la vista de Crow. «Como Jonathan lo era para Vale. Después de todo, nunca dije que ese fuera mi verdadero nombre». Crow se congeló y cambió su peso hacia un lado, antes de cruzar los brazos sobre el pecho y entrecerrar los ojos. «¿Era para Vale? ¿Por qué esta conversación de repente parece tener un aire amenazante y definitivo?» «Bueno, la respuesta simple suele ser la correcta, como dicen», respondió Jax con una sonrisa sombría mientras se daba la vuelta. Como si fuera una señal, su desaliñado cabello negro, que le llegaba hasta la barbilla, comenzó a decolorarse, convirtiéndose en un blanco desteñido, y su vello facial se recortó en un bigote finamente recortado. Su camisa abotonada y sus pantalones también se desteñieron, convirtiéndose en un traje blanco, dándole la apariencia de un miembro de la élite atlesiana de clase alta. «Te he llamado para avisarte de que no nos veremos por un tiempo. Quizás mucho tiempo». Antes de siquiera darse cuenta de lo que sucedía, Crow se desanimó y bajó los brazos. Su buen humor pareció desvanecerse casi al instante y dejó escapar un suspiro de derrota. «Maldita sea, sabía que te irías de la ciudad tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan pronto. Creía que STRQ y Okra te estaban dando suficiente crédito como para que te quedaras en Vale, al menos hasta que termináramos la escuela». «Lo eres», confirmó Jax mientras cerraba la maleta que estaba sobre el banco de trabajo tras él y cerraba la cremallera. «Dicho esto, tengo la vista puesta en algo más alto, y la oportunidad llama a la puerta. No soy el tipo de idiota que la deja esperando en la puerta, por muy buena que sea la distracción que pueda tener la fiesta dentro». «Atlas», dijo Crow con conocimiento de causa. «Atlas», confirmó Jax. «Me hicieron una oferta que no puedo rechazar. Aunque me gustaría seguir trabajando contigo en persona, y lo digo en serio, necesito estar físicamente en Atlas lo antes posible. Willow ha hecho un trabajo maravilloso presentándome a personas con contactos útiles». «Siempre tan hombre de negocios», dijo Crow con imparcialidad. «¿Te vas a codear con los Stchnes?» «Sí, lo soy», confirmó Jax. «Sin embargo, no todo está perdido para ti y los tuyos, si te preocupa el dinero para gastos. Puede que tarde un poco, pero pienso ofrecerte trabajos a distancia. No tengo ni idea de cómo va a funcionar, pero ya hemos hecho cosas más improbables, ¿verdad?» «Podrías decirlo», respondió Crow con un bufido divertido. «En realidad, para mí no se trata del dinero. Estoy seguro de que Adam, Román y Kali extrañarán bastante ese aspecto, pero creo que hablo por todos nosotros cuando digo que también te extrañaremos. Hay algo más bajo esa viscosa capa de negocios, por mucho que me cueste admitirlo». «¿Hay?», preguntó Jax, aparentemente desinteresado, mientras caminaba hacia la entrada del garaje, empujando su maleta. «Si esto fuera más que negocios, un hombre decente se quedaría en Vale». «¿Qué te dice eso de mí?». «Me dice que estás haciendo lo que debes hacer por ti mismo», respondió Crow mientras se disponía a seguir a Jax. «Eso no te convierte en un imbécil, ni significa que tu relación con nosotros nueve haya terminado de repente. STRQ, Okra y Joe lo entenderán, aunque no nos guste demasiado. No somos vengativos ni egoístas, Jax. Además, algunos iremos de viaje a Atlas de vez en cuando volvamos de Vacuo. Quizás todos lo hagamos, con el tiempo suficiente. Lo visitaremos». Jax se llevó una mano a la frente.
Negó con la cabeza y soltó una breve risita, antes de peinarse hacia atrás. De alguna manera, las fibras se mantuvieron perfectamente en su lugar, como si las hubieran fijado con gel. Tontos sentimentales, todos ustedes. Saben, hay otras agencias de empleo de dudosa legalidad en la ciudad de Vale, Crow. No tendrían que buscar mucho, y algunas incluso pagan mejor que yo. Podría encontrarlas. De nuevo, para mí no se trata del gravamen, respondió Crow encogiéndose de hombros. Has movido influencias por nosotros y nos has ayudado a salir de situaciones difíciles que van mucho más allá de nuestros contratos, incluso después de que arruináramos 1 o 2 vehículos tuyos. O 3. No me lo recuerdes, dijo Jax con una mueca mientras revisaba su pergamino. Pero, tienes razón. Ha habido momentos en los que ambos nos hemos hecho favores, y otros en los que miembros de tu equipo y de otras se han desvivido por mí. Willow no tiene ni qué decirlo, exactamente. Así que no me trates con frialdad ahora, solo porque te diriges a un lugar donde tienes que actuar así, advirtió Crow. He visto a gente buena cambiar por completo para mimetizarse en una supuesta misión, y solo les hizo daño con el tiempo. Usar una máscara cerca de aquellos a quienes ya les has mostrado tu verdadera cara es simplemente desagradable. Ninguno de nosotros trabajaría contigo si no nos cayeras bien. Es la pura verdad, por mucho que pienses que todo esto es solo negocios. Finalmente, Jax guardó el pergamino en su bolsillo y miró a Crow a los ojos. Tienes razón, y lo siento. He tenido muchas cosas en la cabeza últimamente, y consolidar un cambio tan grande ha distorsionado mi perspectiva hasta el punto de que siento que tengo que alejarlos. Originalmente no iba a llamarlos, ¿sabes? El plan era contactarte desde Atlas después de que comenzaras tu segundo año y seguir asignando trabajos en Vale desde allí. Bueno, me alegra que hayas llamado, como mínimo, dijo Crow mientras un taxi se acercaba a la acera. Supongo que eres tú. Así es, asintió Jax. Crow observó con curiosidad cómo Jax soltaba su maleta y comenzaba a sacarse un anillo del dedo corazón. Inmediatamente después, Jax le ofreció el anillo a Crow, quien colocó la mano abierta debajo. ¿Qué es esto? Un regalo, dijo Jax simplemente mientras dejaba caer el anillo en la palma de Crow. La primera cosa totalmente innecesaria que me compré después de empezar con el trabajo duro, si se le puede llamar así. Piénsalo como una promesa de que solo tendré en cuenta lo necesario para comprar de ahora en adelante. Quizás así no sucumba a la codicia y la locura típicas que parecen impregnar a Atlas. O bien, considéralo una simple muestra de amistad. O una u otra. Ambas opciones suenan bien, ofreció Crow mientras levantaba el anillo para inspeccionarlo. Era una banda de oro bastante sencilla con una hendidura horizontal a lo largo. Un pequeño zafiro de talla radiante estaba incrustado en la parte frontal del anillo, reflejando la luz del sol. Me pregunto por cuánto podría empeñar esto. Jax se rió a pesar de sí mismo, ganándose una sonrisa diabólica de Crow como respuesta. ¿Y ahora quién es el imbécil? Bueno, me voy. Supongo que sí, asintió Crow. Cuídate y mantente en contacto. Y tú haz lo mismo, ofreció Jax mientras abría la puerta del taxi. Y cuando regreses de Bakuo, estate atento a las asignaciones. Necesito gente de confianza, sobre todo trabajando a distancia. Crow saludó a Jax con 2 dedos mientras observaba cómo se cerraba la puerta del taxi. En cuestión de segundos, el vehículo arrancó, dejándolo solo con sus pensamientos mientras hacía girar el anillo entre el pulgar y el índice. Al cabo de un momento, se lo colocó en el dedo corazón y salió a la acera, dejando atrás el desolado garaje. Tyrian soltó una carcajada al observar los inútiles esfuerzos de Leonardo. El fauno con cola de león estaba arrodillado sobre un pequeño anillo de rocas en el centro de la espaciosa caverna, frotando apresuradamente las manos alrededor de un trozo de madera. Un manojo de palos y yesca picada al azar estaba colocado en el centro del anillo, y Leonardo se había ocupado durante la última hora probando varios métodos para encender un fuego. No había tenido éxito a pesar de sus esfuerzos, y finalmente bajó la cabeza en señal de derrota antes de mirar hacia Tyrian. El fauno escorpión estaba sentado a pocos metros detrás de él, haciendo girar un cristal de polvo rojo intenso entre los dedos mientras observaba. Sus ojos parecían brillar con un amarillo enfermizo en la oscuridad de la cueva. Tyrian, por favor. No necesitas saberlo, intentó Leonardo una vez más. Déjame usarlo. No le veo el sentido a esto. La cuestión, dijo Azel bruscamente desde su posición en la entrada de la cueva, con la vista puesta en la mitad de la montaña que se extendía bajo ellos, es ver cómo te las arreglarías solo. Si se puede confiar en que serás útil sin el control directo de Salem.
Hasta ahora, has sido totalmente inútil desde que nos diste la información sobre tu clan. Puedo sobrevivir solo con bastante facilidad y aún así lograr cosas, espetó Leonardo mientras se recostaba sobre su trasero. Le di a Arowana información sobre Raven y Crow a distancia. Suficiente información para darnos la oportunidad de intentar capturarlos. Un intento que finalmente fracasó y resultó en que huyeras y me dejaras hecha un desastre, recordó Azel. Salem no parece tolerar el fracaso. Ahí viene. Leonardo entrecerró los ojos, pasando a los otros dos hombres, hacia la entrada de la cueva, tras la cual se extendía un cielo azul brillante. La luz era tan intensa que le dolía la vista, convirtiendo la corpulenta figura de Azel en una silueta borrosa contra el sol del mediodía. De repente, el cegador campo azul fue tapado por una figura descendente que parecía completamente extraña. Al principio, Leonardo no tenía ni idea de qué veía mientras la silueta de Salem descendía hasta fundirse con la de Azel en su visión borrosa. Creyó ver extremidades adicionales en su figura sombría, o incluso alas lo suficientemente anchas como para tapar por completo la entrada de la cueva, pero no estaba seguro. Tan rápido como su figura deformada apareció en la entrada, se transformó en la de una mujer esbelta y entró en la cueva con el arrastrar de pies descalzos sobre la piedra. Veo que todavía está oscuro, susurró Salem mientras entraba en la cueva. Decepcionante. Cuando Leonardo abrió la boca para empezar a inventar excusas, la cueva se llenó de luz al instante. Un par de bolas de fuego arremolinadas salieron volando de las yemas de los dedos de Salem y comenzaron a danzar y a moverse lentamente, suspendidas en el aire sobre la fogata improvisada, iluminando toda la cueva. Los límites de las paredes rocosas se definieron de repente con claridad, y Leonardo parpadeó varias veces para que sus ojos se acostumbraran a la repentina claridad. ¿Cómo? Empezó Leonardo, pero se detuvo cuando Salem lo miró fijamente. El cómo importa poco, sobre todo para un sirviente tan incapaz, advirtió Salem mientras una baba negra como la tinta comenzaba a filtrarse por las grietas del suelo de la cueva. La masa viscosa ensanchó las grietas hasta que fragmentos retorcidos de hueso empezaron a elevarse desde algún lugar del suelo, formando una especie de armazón. Tyrian. El fauno se levantó del suelo de la cueva cuando le hablaron y se dio un puñetazo en el pecho, todo sonrisas. ¿Sí? Preguntó con voz cantarina. La información de Leonardo era correcta. Su campamento está cerca de la cima de la montaña y está fuertemente custodiado. Tráeme uno de esos guardias. Vivo, ordenó Salem mientras la construcción de hueso y fluido de tinta se ensamblaba en un trono detrás de ella. Tyrian observó con una sonrisa mientras Salem se sentaba y cruzaba las piernas, con los ojos puestos en la entrada de la cueva. Por supuesto. ¿Algo más? Tienes una semana. Considéralo una prueba para ver qué tan útil serás para mi causa en el futuro, dijo Salem con desenfado mientras volvía la mirada hacia Tyrian. Volveré antes, se jactó el fauno antes de salir tranquilamente de la cueva y desaparecer tras sus paredes rocosas. Cuídense, amigos. Leonardo mantuvo su atención en donde había estado el otro fauno, temiendo las siguientes palabras de Salem. Azel. Leonardo. Señora, respondió Azel inmediatamente mientras se adentraba más en la cueva para pararse frente a Salem. Tengo otros planes para ustedes dos. Escuchen atentamente. Esto será un trabajo delicado. Capítulo 57. Ojos en el interior. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave SHFF, revelando una oficina circular que Bartolomeu no había visto en mucho tiempo. El sutil tic-tac y el movimiento de varios engranajes incrustados en las paredes, el suelo y el techo creaban una banda sonora ambiental mientras el chico recorría la planta, con sus propios pasos uniéndose al ritmo. El movimiento y el crujido de una silla pronto interrumpieron la melodía improvisada, y el profesor Ozpin sonrió cálidamente al ver al líder del equipo Okra mientras se giraba para encararlo. Ah, Bartolomeu, dijo el profesor Ozpin asintiendo mientras pasaba la mano sobre su escritorio en un gesto de bienvenida. Por favor, tome asiento. Por supuesto, respondió Bartolomeu mientras se hundía en el cómodo sillón al otro lado del escritorio. ¿Puedo preguntar de qué se trata? No tienes problemas, si eso es lo que temes, le aseguró el director, juntando los dedos frente al pecho y reclinándose en la silla. He oído que tú y los tuyos están planeando unas merecidas vacaciones en Bakuo, y quería ponerme en contacto contigo antes de que te vayas. Considéralo una revisión de fin de año. De esas que me gusta hacer con todos los líderes de equipo. ¿Ah, sí? Preguntó Bartolomeu. Summer no ha mencionado nada parecido. pensó el profesor Ozpin mientras se tocaba la barbilla con las yemas de los dedos.
Summer y yo nos vemos a menudo, así que no lo creí necesario. Las amistades que se forjan entre sus dos equipos los llevarán lejos, Bartholomew. Me alegra ver que ustedes 8, así como la señorita Schne, forjan lazos. Necesitarán amigos como ellos cada vez más con el tiempo. La confianza puede convertirse en una lámpara sin igual, una reliquia, por así decirlo, que puede guiarlos a lugares de la vida que de otro modo permanecerían ocultos. Por una vez, la máscara de calma y confianza de Bartholomew casi se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par tras sus lentes y se aclaró la garganta rápidamente, apretando el puño frente a la boca para ocultar su repentina expresión de preocupación. Me temo que no le entiendo, señor, intentó Bartholomew. Entonces estoy seguro de que pronto lo harás, insistió el profesor Ozpin, inclinándose hacia adelante en su silla. De todas formas, ahora mismo me interesan más los vínculos entre tú y tu equipo. ¿Qué opinas del resto de Okra, sinceramente? ¡Qué suerte!, respondió Bartholomew de inmediato, revolviéndose en su asiento. Una suerte increíble. He aprendido muchísimo de todos ellos y, con el tiempo, los he visto crecer como personas y también como estudiantes. Por favor, explíqueme, ordenó el profesor Ozpin mientras tomaba un diario y un bolígrafo de su escritorio. Señorita Monglobe. Bartholomew se rió suavemente para sí mismo antes de empujar suavemente sus gafas más arriba en su nariz. Kali es vivaz. Sorprendentemente perspicaz. Apasionada, comprometida, agresiva y griega. Desafortunadamente, está lidiando con mucho. La cantidad de racismo en Vale supera con creces lo que esperaba, o quizás lo que deseaba. Lo está sobrellevando, pero tiene dificultades, especialmente con sus negocios en Atlas. La he visto pasar por momentos muy deprimentes este año, pero siempre se recupera. Es difícil distinguir qué sonrisas finge y cuáles son genuinas. Todos intentamos ayudarla, especialmente Roman. Señor Torchwick. Quizás el más discreto de sus 3 compañeros, al menos en cuanto a incidentes públicos en el campus. Al principio hubo fricciones, ¿o eso he oído?, preguntó el profesor Ozpin. Un poco, sí, admitió Bartholomew. Roman es bastante impulsivo, pero leal a sus amigos. Él también está sufriendo, sobre todo por culpa de su padre. Sus viajes de fin de semana a casa han sido increíblemente agotadores, y llega a mitad de cada lunes de pésimo humor y completamente agotado. Parece que Atlas es una fuente de sufrimiento para todo mi equipo, especialmente el señor Taurus, terminó el director mientras levantaba el bolígrafo. Una de las 2 razones principales por las que lo llamé. Entonó Bartholomew mientras se acomodaba en su asiento. Creo que empiezo a comprender el propósito de esta reunión. Recuerdo nuestra conversación a principios de año. Me alegra que así sea, respondió el profesor Ozpin asintiendo. Adam Taurus es un poco raro. Una excepción entre los estudiantes, por razones que van mucho más allá de sus cuernos. Sus circunstancias para estar aquí, mi financiación personal para su educación, uno de los pocos faunos de su año, y una apariencia que es, bastante peligrosa. Mortal en las manos equivocadas, sobre todo sin entrenamiento. Cuando trasladé mis clases al Bosque Esmeralda, tuve la oportunidad de observarlo en acción de primera mano. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Bartholomew, inclinando la cabeza hacia un lado. Creo que soy muy afortunado de tenerlos a usted y a los suyos cuidándolo, así como a STRQ y Joe, comenzó el profesor Ozpin. No es ningún secreto que usted y yo decidimos manipular una bomba de tiempo, y las circunstancias que la desactivaron, por ahora, fueron increíblemente fortuitas. Es una persona reflexiva, y su voz debe ser escuchada. ¿Cómo ha estado tras las rejas? Bartholomew dudó un momento, repasando una serie de incidentes ocurridos fuera de la vista pública a lo largo del año. Recuerdos de diversas discusiones dentro y fuera del equipo, las numerosas veces que Adam casi se fue de Beacon sin avisar, y un trabajo en particular para Jax del que Kali le había informado mucho después de que pasara desapercibido. Aunque no había presenciado personalmente las consecuencias de esa misión, podía imaginarse fácilmente a Adam cubierto de sangre, según la descripción de Kali. Empezó Bartholomew, pero se detuvo. Hizo un ruido de frustración y negó con la cabeza antes de frotarse la mandíbula con la mano. Adam lo está intentando. Es impulsivo, iracundo y está furioso con el mundo, con razón. Se ha integrado bien en nuestro equipo y ha contribuido bastante a nuestra dinámica, pero mentiría si dijera que muestra el nivel de autocontrol que se espera. A menudo, no es diferente de cualquier otro estudiante. Otras veces, algunas de las cosas que dice, muchos hemos tenido que calmarlo más de una vez.
El comienzo del año estuvo particularmente lleno de incidentes, antes de que se calmara un poco a mitad de camino. ¿Y recientemente? Preguntó el hombre mayor con interés mientras pausaba su escritura para dirigirle a Bartolomeu una mirada significativa. Está fallando, admitió Bartolomeu mientras apartaba la mirada. Raven ha estado trabajando con él, al igual que el profesor Calavera. Adam se ha adaptado al combate rápidamente. Sin duda, me supera, después de solo un año de entrenamiento. Con esa nueva confianza en sus habilidades, ha desarrollado una tendencia a imponerse más, de maneras que no siempre son pacíficas. Es valiente al admitir algo así sobre un amigo cercano, dijo el profesor Ozpin con voz serena, mientras su mano se deslizaba por la página de su diario. Dicho esto, me parece curioso que haya oído pocos informes de este tipo de incidentes en el campus, y tengo los ojos puestos en todas partes, señor Oblek. ¿Hay alguna razón por la que su desliz haya pasado desapercibido para mí? Bartolomé respiró profundamente por la nariz, incapaz de ocultar sus nervios mientras su pierna comenzaba a temblar arriba y abajo. Nosotros, algunos miembros de STRQ y Okra hemos estado realizando trabajo mercenario en la ciudad de Vale, dijo Bartolomeu lentamente. Estoy consciente, dijo el director con frialdad mientras continuaba escribiendo. ¿Tú eres? Preguntó Bartolomeu arqueando una ceja. Summer me lo dijo, respondió el profesor Ozpin. Ah. Bartolomeu hizo una nueva pausa antes de aclararse la garganta y ajustarse las gafas. Sí, bueno, Adama ha estado aprovechando la naturaleza informal de esos trabajos para desahogar sus frustraciones sin miradas indiscretas, por así decirlo. Presentía que podría ser así, dijo el profesor Ozpin, dejando de escribir de repente y cerrando su cuaderno. Eso era todo lo que necesitaba oír. ¿De verdad? Preguntó Bartolomeu, con una sensación de vacío en el estómago. ¿Y ahora qué pasa? Curiosamente, lo mismo que pasó al principio del curso escolar, declaró el profesor Ozpin, levantándose de su asiento y apoyando las manos sobre el escritorio. Te voy a dar una opción, pero también te voy a pedir un par de favores. Creo que Adam debería quedarse en Beacon y quiero que siga siendo miembro de mi equipo, dijo Bartolomeu sin pensarlo dos veces. Yo, y varios otros, estamos dispuestos a superar los momentos difíciles y a ayudarlo a convertirse en el miembro de la fuerza para el bien que podría llegar a ser. Me alegra oírlo, reconoció el profesor Ozpin asintiendo. Y esa era precisamente la opción que iba a ofrecer. Pienso lo mismo, aunque tendremos que vigilarlo el año que viene. En cuanto a los favores, me reuní con Adam hace poco. Claro que sí, respondió Bartolomeu con una sonrisa burlona. Juegas tus piezas con cuidado. No tienes ni idea, dijo el profesor Ozpin con enigmática ironía. Expresó su interés en ser mentor y proteger a los faunos que ingresan en la nueva generación de estudiantes en otoño. Incluso podría impulsar un movimiento por los derechos en el campus y en la ciudad de Vale. Le dije que contaría con todo mi apoyo. Y él también tendrá el mío, declaró Bartolomeu al levantarse de la silla. Lo ayudaré y me aseguraré de que no ocurra nada malo en ninguna de esas dos actividades. Bien, respondió el profesor Ozpin, cruzando las manos tras sí. Eres muy hábil leyendo mi mente. ¿Te importaría adivinar el otro favor? Bartolomé hizo una pausa para considerar las posibilidades, solo para encogerse de hombros y sacudir la cabeza. Estoy bastante perdido, en realidad. Sin decir palabra, el profesor Ozpin se agachó y desapareció tras el escritorio por un instante. Al reaparecer ante la vista de Bartolomeu, colocó una maleta negra con varios candados sobre el pestillo del escritorio con un golpe sordo. En algún momento de tus vacaciones, me gustaría que trajeras esto a la Academia Shade, si es tan amable, pidió el profesor Ozpin. Ahora me toca predecir tu pregunta. Es una reliquia. La sensación de malestar en el estómago de Bartolomeu se intensificó, y se quitó las gafas frenéticamente para empezar a limpiar los cristales de su camisa. Mantuvo la mirada baja, esforzándose por concentrarse en sus gafas. Aún así, podía sentir el peso de la mirada del director sobre él. ¿Una reliquia, señor? Preguntó Bartolomeu. ¿A qué tipo de reliquia se refiere? ¿Qué clase de reliquias existen? Respondió el profesor Ozpin, ladeando la cabeza. Es un artefacto antiguo e increíblemente valioso. Creo que pertenece a Vacuo. Les avisaré con anticipación. Solo tienen que llevar la maleta a recepción y ellos se encargarán del resto. Claro, dijo Bartolomeu mientras se ponía las gafas y se disponía a coger la maleta. La deslizó del escritorio y casi la dejó caer al suelo.
La maleta era muchísimo más pesada de lo que esperaba, tanto que casi necesitó 2 manos para levantarla. Es bastante pesada, así es. ¿Hay algo más que quieras comentar antes de irte?, preguntó el profesor Ozpin. ¿Algo que quieras contarme, quizás? Que tenga un buen verano, profesor, ofreció Bartolomeu con un breve gesto de la cabeza. Y a ti también, respondió el profesor Ozpin con una sonrisa cómplice. Bartolomeu se retiró apresuradamente hacia el ascensor que bajaba al vestíbulo, con la cabeza llena de pensamientos. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, terminó mirando la maleta negra con sus innumerables candados. Algo en el paquete lo incomodaba, y no podía apartar la vista de él. El suave sonido del ascensor lo sobresaltó y miró hacia arriba, y una voz retumbante y familiar justo al otro lado lo hizo encogerse de hombros a la defensiva. «Barty», gritó Yasuashi mientras su amigo salía del ascensor arrastrando los pies. «Espero que todo haya ido bien». «Bastante bien», respondió Bartolomeu mientras el chico más alto lo abrazaba con fuerza. Se besaron brevemente antes de que Bartolomeu volviera a ajustarse las gafas, nervioso. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Tu equipo, por supuesto», respondió Yasuashi. «Pasé por el dormitorio a buscarte y me enviaron aquí». «¿Ya terminaste de empacar?» «Sí, lo hice», respondió Bartolomeu mientras los dos chicos empezaban a caminar uno al lado del otro. «En realidad, solo nos queda cargar nuestro equipaje en el transporte cuando llegue». «Bueno, claro que puedo ayudarte con eso», ofreció Yasuashi. «¿Es eso todo lo que tienes?» Bartolomé miró a su novio confundido antes de darse cuenta de que los ojos de Yasuashi estaban puestos en la maleta. «Oh. No, esto es algo que acabo de aprender. Del director». «¿Ah, sí?», preguntó Yasuashi. «¿Un regalo?» «Si es lo que creo», empezó Bartolomeu, «en realidad, puede que sea más bien una maldición,